Buenas tardes a todos y todas los aquí presentes. Eh, Hoy día me presento a mí mismo. Soy Patricio Zapata, soy gerente de éxito de clientes para América Latina de Graphisoft. Y hoy día les voy a hablar sobre los conceptos básicos de exportación a IFC. ¿Ya? La idea de esto es que las personas que están acá, que me imagino que algo de experiencia tienen con respecto a producir modelos desde ArchiCAD, saben que IFC es lo que se viene, ¿ok? Entonces, la idea es que, de alguna manera, si los que no también se animen a empezar a probar este tipo de cosas y comiencen a lentamente modificar la industria de la industria de la construcción, que hoy en día está tan necesitada de gente innovadora. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el modelo de referencia, ¿ya? Acá no me interesa convencer a nadie de que IFC es lo mejor, ¿cierto? Así que no voy a entrar mucho en detalles teóricos con respecto a IFC, sino que más bien vamos a apuntar a esto desde un punto de vista práctico, ¿ya? Entonces, lo primero va a ser el modelo de referencia, básicamente para que estemos todos en la misma página. Después voy a hablar del manual de entrega de información, que se llama Information Delivery Manual en inglés, o es MEI, y que ustedes lo pueden descargar de la página de Plan BIM en Chile. Después, basado en estos principios que establece el manual de entrega de información, vamos a hablar de aseguramiento de la calidad, de revisar los modelos, ¿cierto? Y finalmente vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas que espero que se animen y pregunten. Siempre cuando me toca hacer clases en universidades digo que no hay preguntas tontas, así que por favor, sáquense las dudas. La idea de esto es que ustedes saquen provecho al ArchiCAD y que puedan ser un factor de cambio en la industria de la construcción. Entonces, para aclarar malentendidos con respecto a IFC, vamos a hablar del modelo de referencia. ¿Ya? Ya, entonces, todos los que estamos aquí presentes sabemos que IFC es el único formato interoperable que permite que muchas disciplinas puedan compartir modelos y tiene la gran ventaja de que no tiene las dificultades de un ambiente propietario donde se requiere que de alguna manera las personas tengan el mismo nivel de conocimiento para intervenir en los modelos. ¿Ya? Insisto en que acá estamos todos convencidos que IFC es el futuro, pero a pesar de eso tenemos que revisar algunos conceptos básicos en relación a este formato que de alguna manera sustenta el OpenBIM. Lo primero es que cuando se desarrolla un modelo BIM, la idea de este modelo BIM es que sea compartido con otras disciplinas para que las otras disciplinas entiendan cuáles son mis intenciones de diseño. O sea, si soy arquitecto, le envío al ingeniero estructural un modelo para que él entienda qué es lo que estoy pensando y de alguna manera me ahorro los problemas de entregar documentación y la interpretación que existe cuando yo trabajo en 2D. O sea, esta línea puntea qué es, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que nosotros reconocemos como el modelo de referencia. Cada disciplina tiene que desarrollar su propio modelo para que al final del día lo tomemos y produzcamos un modelo federado que en la medida en que lo hemos compartido de manera adecuada, ¿cierto? Y que lo hemos entendido, no vamos a tener interferencias geométricas o incidencias o issues, como le llamamos a esto, ¿ya? Cada modelo es la fuente única de verdad. Y hay una gran diferencia con el mundo del 2D, que es encantador porque en realidad es lento, ¿cierto? Uno sabe que dibujando láminas el proyecto se va completando. Cuando trabajamos en 2D, nosotros simplemente revisamos grosores de líneas, revisamos tamaño de texto, viñetas y sabemos que ese es nuestro control de calidad. Cuando trabajamos con modelos, es un poco más complejo, ¿cierto? Porque en realidad tenemos que asegurarnos de que lo que el otro recibe es lo que es. Pensemos en que ahí hay un montón de consideración en torno a prácticas que, por ejemplo, hasta el día de hoy vemos nosotros a veces en 2D donde se copian las plantas una al lado del otro, en los dibujos de doble eje, ¿cierto? Es una cosa que hoy día no se puede hacer en BIM. Y bueno, IFC tiene algunas ventajas que, por ejemplo, a diferencia de los entornos propietarios,
cuando nosotros vemos un modelo BIM, y acá en este caso lo que estamos viendo es Solibri, ¿cierto? Y estamos revisando un modelo que fue desarrollado en ArchiCAD y otro modelo que fue desarrollado en Revit. Cuando nosotros vamos a este entorno neutro de IFC, la estructura del proyecto, los pisos, qué sé yo, los elementos que contienen los pisos son iguales. Entonces esa es una gran ventaja porque yo no tengo que saber todos los software para poder operar un entorno BIM, ¿ya? Esa es una gran diferencia y de hecho a mí en particular me encanta revisar modelos BIM, IFC, más que entrar a modelos de ArchiCAD o de Revit a tratar de entender dónde están escondidas las cosas porque habitualmente es una cosa que se puede hacer en entornos propietarios, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, ¿cierto? Que tiene que ver con el manual de entrega de información, que de alguna manera son los lineamientos que nosotros vamos a utilizar para construir un modelo sano. De ahí les puedo compartir un link de Rubén Soto, que trabaja conmigo en Chile, que hizo todo un desglose bastante interesante en videos de YouTube, ¿cierto? Donde aparece todo esto ya un poco más detallado, ¿ya? Este es el manual de entrega de información, ¿ya? Que ahí está, les dejo el link de Plan BIM, donde lo pueden descargar. Y la gracia de este póster, que tiene 2 láminas, es que establece principios básicos de colaboración. El nombre que le vamos a dar al archivo, dónde lo ubicamos, la estructura de piso, la manera en que organizamos. Si yo soy capaz de producir un modelo que cumple con estos principios, seguramente sacar un IFC va a ser extremadamente sencillo y simplemente va a ser exportar y problema solucionado, ¿ya? Recordemos que cuando trabajamos en BIM, lo que estamos haciendo es construir un prototipo virtual, ¿ya? No estamos haciendo un modelo BIM para hacer planos o documentación, sino que estamos haciendo un modelo virtual para decir que es el edificio tal cual se va a construir, ¿ya? Entonces, acá no hay lugares para interpretaciones. Lo que hacemos es what you see is what you get, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un proceso claro de cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a compartir, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los invito a que revisen este documento, que hay una versión en inglés que se llama IDM, y ahí está la versión en español que Plan BIM tradujo para que de alguna manera ustedes empiecen a pensar en cómo tienen que ser los modelos que hoy día desarrollan en ArchiCAD para que sean eficientes. ¿Cómo aseguramos la calidad? Primero que nada, hay que establecer un proceso. Hay que establecer un proceso de revisión del proyecto, al comienzo del proyecto, a medio camino, ¿cierto? Cuando intercambio modelos y después cuando recibo observaciones. Y hay que establecer quiénes son los responsables de agregar qué información. Lo que hoy día vamos a ver no tiene que ver con agregarle datos al modelo, simplemente vamos a sacar lo que el modelo, lo que ArchiCAD saca, ¿cierto? Con algunos principios que tienen que ver con sobre todo con la geometría, ¿ya? Pero en general uno tiene que establecer un proceso de cómo va a ser esa revisión, qué va a chequear cada una de las partes y que en este caso ustedes ven que aparece el equipo de tarea, aparece el diseñador coordinador, ¿cierto? Y un coordinador de información, que son los actores que de alguna manera intervienen en el modelo en un entorno de la ISO 19650. ¿Qué cosas consideramos, dada la experiencia que tenemos en Chile sobre todo, en servicios profesionales, que son las cosas más importantes de este manual de entrega de información y que queramos revisar? Lo primero es la posición y la orientación del modelo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo tengo que ponerme de acuerdo con los especialistas que van a trabajar en un entorno BIM, de dónde está ubicado el modelo, de cuál es el punto de referencia que cuando yo superponga varios modelos, todo va a calzar, ¿ya? Y en ese sentido, los modelos BIM tienen que trabajarse lo más cercano posible al 00, y yo a los software BIM le digo que eso es una coordenada geográfica si así lo necesito, ¿ya? ¿Cómo nosotros chequeamos eso en ArchiCAD? En realidad es bastante sencillo. En este edificio, que es un edificio de 3 pisos, ¿cierto? Que básicamente nosotros usamos para demostraciones. Lo que podemos ver es que este edificio, cuando yo lo llevo a la planta y reviso lo que hay en planta, en ArchiCAD es muy fácil reconocer el origen. Acá, utilizando la paleta de coordenadas, ¿cierto? Que es una de las gracias de ArchiCAD, de ser tan antiguo, ¿cierto? Yo tengo una posición X, Y, y si me acerco a esa crucecita gorda, me doy cuenta de que está en el 00, ¿ya? Es una de las primeras cosas que conviene establecer. Si ustedes hoy día están trabajando con modelos que están lejos del origen, probablemente van a tener dificultades y imprecisiones. Entonces, en general, hay que trabajar lo más cercano del 00 para que no tengamos problemas de desempeño de software. ¿Por qué? Porque todos los sistemas BIM, todos, absolutamente todos, no pueden manejar la cantidad de información y datos lejos del origen. Y la precisión es a 1,32 de un milímetro, 1,32 pulgadas, por ejemplo, en el caso de Revit.
de milímetros, y en ArchiCAD es 0,1. Entonces, en el fondo, en la medida en que yo me alejo del origen y tengo cosas que no están ortogonales, voy a tener ese tipo de dificultades. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Después, tenemos el uso correcto de entidades, que en general eso, de alguna manera, tiene que ver con que en ArchiCAD, cuando yo exporto un modelo IFC, lo que le digo que es, si por ejemplo una columna está actuando como una fundación, es lo que la persona que revise ese modelo a nivel de IFC va a interpretar como función de la entidad dentro del modelo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, existen un montón de entidades IFC, ¿cierto? Y ArchiCAD, por ejemplo, no tiene cielos falsos. Entonces, cuando yo modelo una losa, le tengo que decir que es un cielo falso para que el especialista que reciba eso pueda interpretarlo, clasificarlo, filtrarlo, ocultarlo, etcétera, etcétera. Básicamente, esto es muy parecido a trabajar con layers de manera ordenada, ¿cierto? Yo puedo trabajar, por ejemplo, en un software 2D, poniendo todo en el layer 0 y simplemente cambiando colores, pero en realidad cuando yo quiero hacer algún tipo de búsqueda o inteligencia con ese modelo, es bien poco lo que puedo hacer. Entonces, en ese sentido, es una de las primeras cosas que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo funciona eso en ArchiCAD? Acá, en ArchiCAD existe una herramienta que es la sobreescritura gráfica, que me permite crear filtros, ¿cierto?, que buscan ciertas cosas. Acá lo que estamos haciendo es que estamos creando una sobreescritura donde le estamos pidiendo que resalte en rojo, ¿cierto?, para que sea absolutamente evidente, resalte los elementos que no tienen una clasificación. En este caso, la clasificación de ArchiCAD 21, que es bastante vieja. Entonces, yo puedo generar un par de reglas, ¿cierto?, que de alguna manera cuando la activo, puedo detectar qué elementos no están clasificados. ¿Ya? En general, siempre con árboles y con objetos de biblioteca pasa. Después yo puedo generar lo que vieron ahí, ¿cierto? Yo puedo generar un listado de elementos y irlos seleccionando en el schedule y irlos cambiando rápidamente. ¿Ya? O sea, eso sí es que no me preocupé cuando estuve modelando de decirle qué cosa era a nivel de clasificación para que cuando exportara en IFC esto saliera bien. ¿Ok? Entonces, es una de las primeras cosas que yo tengo que hacer. Ahora, en general, cuando hablamos de arquitectura, exportar árboles, ¿cierto?, es fatal, no lo hagan, ¿ya? Autos y todos los elementos que tienen mucha geometría es fatal, a no ser de que sea estrictamente necesario. Ustedes deberían exportar este tipo de elementos, si no, el que los va a recibir probablemente va a tener más de un dolor de cabeza a la hora de tomar esa información y hacer algo con ella. ¿Ok? Entonces, eso a nivel de clasificación es lo que podemos hacer. Después, otra cosa que es importante, tiene que ver con la cantidad de elementos que voy a mostrar. Y acá, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es seleccionar lo que de alguna manera queremos exportar. Y también, por ejemplo, en ArchiCAD existe la opción de que yo reduzca la geometría de los elementos y los vea más sencillos, de suerte que tenga estos elementos proxy, que tienen muy poca geometría, y que un software que no es bueno lidiando con mucha información, visualice correctamente. Y lo último es generar vistas que sean las que yo voy a utilizar para exportar. O sea, simplemente un filtrado de información con el propósito de facilitar el proceso de incorporación del modelo IFC a la disciplina con la que esté trabajando. ¿Ya? Entonces, esas son dos consideraciones. Un archivo de 120 megas de IFC es pesado y probablemente va a tomar una buena cantidad de minutos si es que lo quieren abrir en otro software. ¿Ya? No voy a dar nombres, pero le puede ser un proceso bastante lento y tal vez es innecesario. O sea, si piensan, si yo agarro todos estos árboles que tenía ahí, que tienen hojas, en realidad esa información es irrelevante. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, tenemos que estar conscientes de que no todos usan ArchiCAD y que no todos tienen sistemas que son eficientes con bajos recursos de hardware, que ustedes saben, todos los que están acá, o al menos los que usan ArchiCAD, saben que son las grandes ventajas de ArchiCAD. ¿Ya? Entonces, vista filtrada con lo que quiero exportar y el propósito del modelo, que de alguna manera lo vamos a ir repitiendo más adelante. ¿Ya? En ArchiCAD existe la visualización de estructura, que la gracia que tiene es que yo rápidamente, si es que he definido qué elementos son de carga y no de carga, puedo tener una visualización como esta. ¿Ya? Acá en este caso estamos produciendo dos vistas, una vista estructural donde hemos filtrado puertas y ventanas, ¿cierto?, utilizando las herramientas de ArchiCAD, para producir un modelo que podría querer compartir con el ingeniero estructural, si ese fuera el caso. ¿Ya? Entonces, hemos creado dos vistas, que de alguna manera es un filtrado de información, que por ejemplo, si pensamos en un entorno 2D CAD, el plano del arquitecto que se produce para construir y para hablar con el cliente, es el mismo plano que yo le envío a un ingeniero estructural, para que lo limpie y haga su
diseño. Acá en IFC tenemos algunas ventajas, ¿cierto? De que podemos rápidamente producir modelos que sean adecuados para lo que necesita cada disciplina. Entonces, ahora, teniendo estas dos vistas, ¿para qué quiero usar el modelo? Es una decisión bastante importante que tienen que establecer, ¿ya? Por ejemplo, para el ingeniero estructural, a mí me interesa que el ingeniero estructural tome mi modelo y que lo utilice como referencia para construir su propio modelo. Si es que está abierto a hacerlo, lo puede hacer, ¿cierto? Y el otro modelo me interesa que esté como referencia, por ejemplo, para coordinación, ¿ya? Cuando se trata de geometría, existe geometría paramétrica y VREP, que es Boundary Representation, ¿ya? Que es una cosa que es importante que ustedes lo tengan claro para que no pierdan tiempo cuando estén exportando modelos IFC tratando de conseguir algo que no va a resultar, ¿ya? En general, las personas piensan que un modelo IFC puede ser utilizado para hacer muchas cosas, como si fuera un DXF, ¿cierto? Editable, no es así. Y conviene entender cómo se comporta la geometría cuando hablamos de IFC. En cuanto a información, la información siempre va. La que yo decido que vaya, va dentro de cada entidad que yo exporte. Pero tengo que entender qué es paramétrico y qué es VREP, ¿ya? Y cuándo lo uso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de geometría, IFC puede describir los elementos basados en extrusiones, ¿cierto? Que pueden ser extrusiones de un cuerpo, de una base, como vemos en el primer gráfico, ¿cierto? Donde desde una base se extruye hacia arriba, donde se extruye en un ángulo o donde un perfil es barrido por una trayectoria. Si yo tuviera, por ejemplo, este mismo cuerpo que tengo acá, ¿cierto? Que es esta especie de cono truncado o contrafuerte, ¿cierto? Si parte de un tamaño y termina de otro, es una operación que no se puede describir en IFC. Eso significa que voy a poder exportarlo o como VREP, pero como paramétrico no va a ser paramétrico. No se va a poder transformar en un muro dentro de otra aplicación BIM, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan con una geometría extraña, ¿cierto? Probablemente no va a poder ser descrito por estas operaciones básicas. ¿Qué otra operación básica tenemos? Son las de revolución, ¿ya? Y que es donde tenemos que un muro se mueve en una curva, como vemos en estas dos imágenes. Cualquier cosa que quede fuera de eso, probablemente en el software donde yo lo reciba, si es que quiero editarlo, no va a ser editable, va a ser un objeto. Va a ser una masa en Revit o va a ser un objeto de biblioteca en ArchiCAD o un morph. Esas son opciones que las que tengo, pero no va a ser un muro que yo pueda estirar y modificar, ¿ya? Entonces, hay que tener claro que esos son básicamente los dos métodos de exportación que yo tengo en IFC, básicamente porque de alguna manera me voy a ahorrar la frustración de intentar de hacer que IFC haga cosas que no puede hacer, ¿ok? Entonces, cuando se trata de eso, ¿cómo se ve eso en ArchiCAD? ¿Cierto? En ArchiCAD tenemos traductores, ¿ya? Y en los traductores yo tengo, por ejemplo, en este caso, el traductor de exportación general y en la parte de conversión de geometría es donde tengo que poner atención. Es lo primero. ¿Por qué? Porque en general cuando uno empieza a hacer experimentos con IFC, lo que quiere es coordinar o entregarle al ingeniero un IFC para que comience a desarrollar la estructura. Entonces, cuando hablamos de VREP, ustedes se van a encontrar con este diálogo, ¿cierto? Donde ustedes dicen que toda la geometría de elementos va a ser VREP. Ahora, eso no implica que van a aparecer elementos que sean editables, muros que son muros, puertas que se pueden mover dentro de una puerta, pero en general esto va a tener una precisión geométrica bastante alta. O sea, lo que ustedes ven como modelo 3D va a verse igual en el IFC, ¿ya? O sea, que no hay pérdida de datos, no hay pérdida de información, simplemente hay pérdida de posibilidades de edición en el software en que lo entregue. La otra opción que tengo, y lo importante de esto es que se utiliza para coordinación de proyectos, ¿ya? O sea, si yo quiero tener predicción geométrica, coordinación de proyectos, esta es la manera de exportar. No esperen que esto en otro software sea editable, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan claro. Después tenemos la exportación general, que en general cuando nosotros empezamos a hablar de IFC, por ejemplo, en Chile, siempre utilizamos la exportación general y la vamos adecuando a lo que vamos necesitando. Esta exportación general va a tratar de transformar todos los elementos que ustedes tienen dentro del modelo, los va a tratar de transformar en operaciones de extrusión o de revolución,
¿ya? Si obviamente no la geometría que ustedes generen no es parte de una extrusión o una revolución, básicamente van a ser objetos o masas, ¿ya? Pero en general va a ser el esfuerzo de que esto se convierta en algo editable en el software al cual yo lo quiero enviar, ¿ok? Entonces es importante tener claro esos dos conceptos antes de empezar a probar, porque después puede ser bastante frustrante tratar de hacer clic en todos lados y que realmente no resulte, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tiene ArchiCAD que es interesante es que yo puedo asignar distintos traductores. Acá, por ejemplo, estoy probando dos vistas, donde son las vistas que cree, ¿cierto? Y donde yo puedo decirle que, por ejemplo, para el primer modelo geometría exacta y para el segundo exportación general. Eso básicamente me va a permitir, sin mucho esfuerzo, producir estos dos archivos sin grandes conflictos, ¿ya? Fíjense ahí que el modelo de estructura es un modelo bastante simple, ¿cierto? Donde no hay puertas, no hay ventanas, no hay mobiliario, y el peso es prácticamente nada, son 353 kilos, a diferencia del modelo de arquitectura, ¿cierto? Que es donde yo puse estos muebles simplificados que pesa 16 megas. Es un tamaño sensato, pero 120 megas, 200 megas realmente puede ser un dolor de cabeza. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de que el traductor, ¿cierto?, filtre lo más que se pueda la geometría que es innecesaria y yo produzco un modelo decente, ¿ya? Después, una vez que hemos visto esto, ¿qué otra cosa es importante? Los niveles del proyecto y su denominación, ¿ya? Existen software BIM donde yo puedo generar cuántos niveles se me dé la gana. Y en general se utilizan como para posicionar elementos en ciertos lugares a cierta altura. En IFC ustedes van a generar los niveles como si fueran pisos constructivos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un prototipo, estamos hablando de que el prototipo tiene que tener tantos pisos como fases constructivas tenga, ¿cierto? O sea, no voy a construir el piso 3 antes del 1, ¿cierto? Primero partiré con el 1, después con el 2, después con el 3, qué sé yo. Y de alguna manera el proyecto tiene que estar estructurado en base a eso. Y obviamente tiene que haber una denominación consistente en los elementos que actúan como pisos, que para IFC son contenedores, ¿ya? Lo que vamos a ver acá es ya el modelo que hemos exportado, ¿cierto? El de arquitectura. Y lo vamos a ver en un software que es BIMCollab, que es gratuito. La gracia de BIMCollab y de todos los visores IFC es que yo rápidamente puedo ir filtrando los elementos por piso. Y ahí, por ejemplo, me doy cuenta de que hay un elemento que aparece en el primer piso, pero que en rigor no se puede construir en esa parte, en esa fase del proyecto. De alguna manera, lo que estoy haciendo acá es que yo puedo generar una observación, ¿cierto? Puedo dar una fecha, puedo hacer observaciones, puedo asignar un responsable, y lo que puedo hacer es comunicar a través de BCF que existe algo que no está bien posicionado, ¿ya? Luego, en ArchiCAD, ¿cierto? Yo puedo utilizar el organizador de incidencias, ¿cierto? Para cargar este archivo BCF, que existe también, obviamente, en BIMCollab yo puedo tener un sistema en línea que hace esto, pero acá lo que estamos haciendo es hacerlo sencillo, ¿cierto? Ahí puedo resaltar el elemento y, en este caso, corregirlo y reasignarlo al tercer piso, que es cuando el muro cortina, si es que es continuo, se construiría, ¿ya? A eso se refiere de que cada piso tiene que contener los elementos que van a ser parte de esa fase. Por ejemplo, si en el primer piso pongo las cañerías de 6 metros que atraviesan dos niveles, eso no pasa. Cuando llegue al tercer piso lo hago, ¿ya? Entonces acá lo que podemos ver es que yo puedo hacer esa corrección, ¿cierto? Y puedo reemitir este archivo BCF, generar una observación y devolverla a quien lo originó, que es el coordinador, ¿ya? Obviamente, no basta con que yo haga una observación, sino que también tengo que haber actualizado el archivo IFC, que es parte de lo que en el fondo se dio, y después en el software donde genera observación, tengo que volver a recargarlo o refrescarlo para poder ver que realmente ese cambio se ejecutó y de alguna manera en el ciclo de vida del proyecto aprobar esa modificación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que el comentario aparece, ¿cierto? Y yo puedo decirle que esta tarea, digamos, o este issue, fue resuelta. Entonces, la comunicación también con IFC se ve mejorada porque no tengo que estar emitiendo documentación y planos para empezar a comunicar este tipo de situaciones. A través del modelo, ¿cierto? Yo puedo rápidamente apuntar un elemento, generar una observación, dar lineamientos con respecto a cómo se soluciona y luego actualizar este archivo IFC y ver que si esos cambios se vieron efectuados. Entonces, en rigor, aquí hay un beneficio que realmente es difícil medir si es que ustedes simplemente han tenido la experiencia de utilizar RDI, ¿cierto?
observación en papel, con fichas, llenando documentos, ¿cierto? En realidad es un poquito absurdo. A esta altura del partido con BCF esto puede ser mucho más sencillo y eficiente, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Los duplicados. Ahora, los duplicados, ¿por qué están puestos casi al final? Es porque si yo mi modelo no lo voy a utilizar para hacer estimaciones, ¿cierto? Y si tampoco soy responsable de producir cubicaciones en mi modelo, en realidad que hayan cosas duplicadas simplemente en ArchiCAD, y ustedes lo saben, van a producir errores en la documentación, sobre todo cuando hay cosas que se superponen, ¿ya? Pero es importante que uno chequee que no existan elementos que se superponen, sobre todo si voy a hacer algún tipo de análisis de costo. Quiero saber cuánto hormigón hay, qué sé yo, cuánto elementos, muros, cortinas, y si están duplicados, voy a tener problemas. Ahora, en ArchiCAD existe una herramienta que no sé si, a ver, disculpen, creo que me adelanté. A ver, ahí sí. Existe una herramienta que es muy sencilla, que está dentro de edición, donde ustedes pueden comprobar duplicados. Y rápidamente el software resalta los elementos que por algún motivo copié 2 veces, ¿cierto? Y no me di cuenta. Y corregirlo es bastante sencillo. Hay que borrar los elementos que están de más. Y luego, en un nuevo chequeo de estos duplicados, voy a encontrar que está resuelto, ¿ya? Entonces, es una herramienta que está ahí y que en general está pensada más que nada para las situaciones donde yo, por algún motivo, multiplico o copio elementos sin darme cuenta, ¿ya? Si hay elementos que están superpuestos en distintos pisos, ArchiCAD no los va a ver, y ahí es donde Solibri es una herramienta ideal para empezar a chequear ese tipo de situaciones donde se superponen, donde no están precisamente uno encima del otro, como lo que acabamos de ver, pero para efectos prácticos, en ArchiCAD existe esta herramienta. Obviamente ustedes también pueden hacer una detección de colisiones que sería como una segunda derivada y que los llevaría a resaltar elementos de manera similar, pero Solibri tiene herramientas que son bastante interesantes para hacer eso, ¿ok? Después tenemos los elementos de carga. Y acá en realidad es prácticamente lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? Ustedes pueden descargar, por si acaso este edificio es Office, y ustedes se van a encontrar con que existe una vista donde hay un control de calidad y una revisión del modelo previo a la emisión. Acá yo lo alteré un poco para que fuera más dramático, donde he resaltado los elementos que son azules, como los elementos que no tienen carga, que no reciben carga, y los elementos que están amarillos son los que no tienen una situación definida de carga. Y en ArchiCAD ustedes saben que pueden seleccionar un elemento y definir si es de carga o no es de carga. Eso es súper relevante, sobre todo si es que yo quiero apurar el proceso de prediseño, donde necesito que el ingeniero estructural me diga que los volados en los que estoy soñando y las cosas que quiero hacer, de alguna manera, son posibles. ¿Ok? Y ya casi terminando, los sistemas de clasificación. Eso es algo que en América Latina, solamente en Brasil tienen un sistema de clasificación hasta donde yo sé. Si hay alguien acá que tenga un sistema de clasificación en su país, me avisa. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en Chile no tenemos un sistema de clasificación. Y, por ejemplo, en Chile, para los proyectos que han sido licitados utilizando BIM, se requiere que se especifique si un muro, por ejemplo, es estructural y es de carga y es de hormigón, ¿cierto? Un sistema de clasificación como Uniformat, Master Format, OmniClass, qué sé yo, o todos los que existen en los países anglosajones en general, es requerido, ¿ya? No hay una definición si es Uniformat o OmniClass o cualquier cosa, pero es de alguna manera un dato que agrega información extra más allá de si un muro es muro o una puerta es puerta, o algún elemento de covering, por ejemplo, que son las cosas que yo veo cuando trabajo en IFC, ¿ya? Y en ese sentido acá BIM Collab tiene digamos, unas funciones que se llaman Smart Views, que si ustedes lo descargan se van a dar cuenta que tienen el manual de entrega de información ahí. Acá lo que estamos verificando es que este modelo sí tiene una clasificación Uniformat en particular. Y como se pueden dar cuenta, todo el modelo está rojo porque en realidad no tiene clasificación Uniformat. La pregunta es, ¿cómo diablos agrego eso en ArchiCAD? Y ahí es donde, vamos a avanzar un poco acá, ¿cierto? Donde, solamente como ejemplo, lo que estamos haciendo es tomar las columnas que tiene este modelo, ¿cierto? Y en la paleta o en la lengüeta de clasificación y propiedades, vamos a asignarle una clasificación que en este caso va a ser Uniformat, que es lo que está pidiendo BIM Collab, ¿ya? Lo vamos a clasificar como parte de una superestructura, ¿cierto? Ahí obviamente hay que conocer un poco el sistema de clasificación que ustedes estén usando para ponerlo en la posición correcta.
Y una vez que hago eso, ¿cierto? Tengo que reemitir el archivo IFC, volver a publicarlo, para que esta información que le he agregado al modelo se vea reflejada en el archivo IFC que voy a entregar a las distintas partes. Y una vez que hago eso, nuevamente vuelvo a la Smart View, activo y puedo ver que esos elementos tienen una clasificación adecuada, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería contar por hoy, ¿ya? Y para, de alguna manera, ir avanzando y hacer un recap, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando está hablando de IFC tiene que ver con definir el propósito del modelo, para qué lo voy a usar, porque en la medida en que defino para qué lo voy a usar, si es para coordinación, si es para informar a otra disciplina, voy a tener que tomar ciertas decisiones a la hora de exportar, ¿ya? La otra cosa que es importante es que su modelo tenga un control de calidad. Recuerden, el modelo tiene que tener las pistas para que cualquier persona lo pueda revisar, lo pueda ver y pueda entender lo que estoy haciendo, ¿ya? Y el control de calidad tiene que ver con duplicados, tiene que ver con clasificar los elementos de manera adecuada. En ArchiCAD, después lo podemos ver, ¿cierto? En ArchiCAD yo puedo crear clasificaciones, pero tengo que pensar que eso realmente se va a una entidad IFC y tengo que decirle qué entidad IFC cuando exporte. De otra manera va a pasar con un IFC Build Element Proxy, que es lo que nosotros tratamos de evitar para que no quedemos como novatos en este tema del IFC, ¿ya? Y la otra cosa es que cuando trabajamos en ArchiCAD es plástico, es lindo, los planos salen preciosos, pero en realidad lo que estamos haciendo es un prototipo virtual. Entonces, todo lo que modelemos tiene que hablar de cómo se va a construir hasta cierto punto. Obviamente no podemos llegar al nivel de subdividir las losas porque las coladas de hormigón van a ir en cierta secuencia, pero sí vamos a construir por piso y no vamos a poner elementos asociados a un piso cuando el elemento todavía no se puede sustentar por sí mismo, que es un poco lo que vimos con el tema del muro cortina. Con esos principios básicos, basta con decirle exportador general y van a tener un IFC que va a permitir que las siguientes disciplinas puedan avanzar de manera adecuada. ¿Ok? Eso por hoy entonces y nos vemos prontamente, le avisaremos de los próximos webinarios de Graphisoft Latinoamérica para que asistan y obviamente le agradezco que estén acá y que el tema espero le haya sido productivo y de interés. Muchas gracias entonces y nos vemos para la próxima.